¿Qué tal amigos? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial. Hoy quiero dedicar este vídeo a Excel exclusivamente. De hecho, esto va a ser un curso que podríamos clasificar entre básico e intermedio, porque voy a profundizar más que nada en la parte de cálculo, que considero que es la parte más relevante para una aplicación como esta. Y vamos a dejar a un lado la parte de estética, ¿no? De estilizar un poco lo que es las tablas que utilicemos o los datos que utilicemos, cambiando el tipo de fuente, el tamaño, los colores, bordes, etcétera. Eso creo que es común para básicamente todas las aplicaciones. Si habéis trabajado con Word, con PowerPoint, al final las tablas funcionan todas exactamente igual, ¿de acuerdo? No hay ningún tipo de añadido ni de ventaja de hacerlo en una o en otro. Los bordes se colocan bordes, el texto se modifica el tamaño, la fuente, el color, etcétera, etcétera. Entonces yo considero más oportuno y además más importante el profundizar en lo que es la parte de cálculo, que es lo que nos interesa. Y por ello es lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué es una hoja de cálculo? Lo que veis en pantalla. O sea, exactamente lo que veis en pantalla. Es una estructura en forma reticular formada por columnas y por filas. Las columnas normalmente se nombran con letras. Bueno, normalmente no, se nombran con letras, y las filas lo que se hace es enumerarlas, ¿de acuerdo? Cuando se alcanza la Z, pues se van reciclando el resto de letras y se forman grupos. Y podemos ver, por ejemplo, la última columna pulsando la tecla Control y luego la flecha de la derecha. De esa manera alcanzamos pues la primera celda de la última columna, por ejemplo. Bueno, esto es siempre relativo a la celda en la que estemos, ¿de acuerdo? Yo si pulso aquí, pues alcanzaremos ahora la celda 6 de la columna primera al pulsar Control y la flecha de la izquierda. Ocurre exactamente lo mismo si hacemos con las flechas de arriba y abajo. Si pulso Control, la flecha de abajo, pues vemos que una hoja de cálculo contiene exactamente 1.048.576 filas. Sin embargo, las columnas, al no estar enumeradas, pues no sabemos exactamente qué número hay. Bueno, ya os digo yo que son 16.000 y pico aproximadamente las columnas que tiene, es decir, hay una cantidad bastante interesante. De hecho, la cantidad total de celdas ronda los 17.000 millones o por ahí aproximadamente. Esto lo podemos calcular, de hecho es adelantarme a lo que os voy a explicar, pero podemos calcularlo de una manera muy sencilla como curiosidad, como dato curioso, ¿verdad? Entonces, le damos a igual, ponemos columnas, escribimos columnas, que es la fórmula que nos va a calcular el número de columnas dentro de un rango, y seleccionamos ese rango. Entonces, ¿qué rango queremos seleccionar? Bueno, pues la primera fila, por ejemplo. Esta es la notación de rango que lo calcula directamente Excel. Entonces, cerramos y le doy a Intro. Fijaos que contiene concretamente 16.384 columnas. Podríamos hacer exactamente lo mismo con la columna, con las filas, y obtener el número de filas totales que hay, por ejemplo, en la columna C. Obviamente, al rango que va a calcular aplicará la misma notación que hizo con la fila 1, 2.1, pero en este caso las columnas, como se llaman o como se denominan más bien con letras, pues utilizará la notación C, 2.c, que se lo puedo escribir yo directamente o seleccionarlo. De hecho, ya lo seleccionaré en cuanto yo lo escribo. Le doy a Intro y fijaos que tenemos pues efectivamente 3 y 3,6 y 3,9, pues 17.179 millones, o sea, 17.179.869.184 celdas de una hoja, en una hoja de cálculo. ¿De acuerdo? Esa es la cantidad de celdas que hay. Bien, ¿cómo identificamos una celda? Al igual que una columna la podemos identificar con la letra B, con la letra C y las filas por un número, una celda realmente es la intersección de una columna con una fila. Entonces, lo que podemos hacer es, si yo pico aquí, fijaos que me aparece B y me aparece la fila 5. Por tanto, columna B, fila 5. Primero ponemos la columna y a continuación, en este caso queda marginada en segundo lugar, la fila. Por tanto, esta celda es B5. Lo tenemos aquí. Aquí nos indican los nombres de las celdas, por tanto podemos ver claramente que esta se corresponde con la B5. Si picamos, por ejemplo, aquí, siempre nos va a destacar la columna y la fila. Por tanto, vemos que aquí se corresponde con la celda D7. Bien. Esto no se ciñe exclusivamente a celdas, sino que también podemos seleccionar rangos. Entonces, para seleccionar rangos, lo que hacemos es seleccionar un conjunto de celdas. Para empezar, fijaos que una columna que se interseca con una fila
es una sola celda, ¿de acuerdo? En este caso la B7, aquí la tenemos. Bueno, aquí la tenemos porque empezamos a seleccionar aquí, entonces, bueno, realmente estoy puesto en la A7, pero la que se interseca, y lo que os quiero explicar es que la intersección entre la columna y la fila nos aparece la celda que es B7. Bien, si seleccionamos un rango, esta notación tiene que extenderse de alguna manera, porque ya no es una celda, sino que es un rango. Entonces fijaos que empieza en la B2 y termina en la D7. Bueno, pues esa es la notación que tenemos que utilizar separado por 2 puntos. Es decir, aquí nosotros el rango que tenemos es B2, 2 puntos, D7. Y de esa manera definimos todas las celdas comprendidas dentro de este rectángulo, dentro de esta selección. Bien. Yo si esto me resulta un poco complejo, la notación esta tan característica de los rangos, yo puedo renombrarlos, puedo darle un nombre diferente. Entonces me pongo aquí, en esta celdita que hay aquí, en esta caja de texto, y le digo, por ejemplo, que le voy a llamar tabla. O bueno, vamos a llamarle rango, por ejemplo, rango. Y fijaos que ahora, si yo hago referencia a rango, tengo que poner el igual para hacer referencia, luego os explicaré esto, y ya me selecciona y ya me destaca aquí el rango al que estoy haciendo referencia, ¿de acuerdo? En este caso, simplemente, pues bueno, he hecho referencia para que lo destaque ahí y no voy a hacer ningún tipo de cálculo. Eso lo veremos luego cuando realmente veamos la utilidad de los rangos. Perfecto. Cuando calculamos antes el número de celdas teníamos 17.000 y pico millones y bueno, quizá hay en algún momento en el que todo eso no sea poco. Entonces, en un libro de Excel, que es con el que estamos trabajando ahora, nosotros podemos crear nuevas hojas de cálculo. De hecho, yo esta la puedo renombrar. Fijaos, si hago doble clic sobre ella, yo le llamo curso y ya tiene una denominación diferente. Puedo añadir una nueva dándole aquí al más. Y fijaos que aquí las celdas me aparecen un poco más pequeñas. Esto es debido al zoom, ¿de acuerdo? Aquí en esta primera hoja hice un zoom más elevado para que se vea mejor en el vídeo. Y sin embargo en esta pues me aplica el zoom predeterminado de 100%, que lo tenemos aquí en este slider, durante la creación de la hoja. Es digamos, una característica predeterminada de Excel cuando crea una hoja de cálculo. Perfecto. Entonces, yo puedo modificarlo dándole aquí al más. O una forma muy útil, y yo creo que la más práctica que existe, es pulsar control y mover la rueda del ratón. De esta manera pues hacemos zoom de una manera mucho más cómoda, ¿de acuerdo? Y mucho más elegante al mismo tiempo. ¿Podemos renombrar esto? Sí, por supuesto, yo puedo poner aquí puedo añadir una nueva que le diga Excel, por ejemplo, y ya tengo aquí mis 3 hojas de cálculo. Donde pique, pues será la hoja de cálculo actual, ¿de acuerdo? Si pico aquí en D, pues esta es la hoja en la que voy a estar trabajando. Si pico en Excel, pues será en esta. ¿Que las quiero eliminar? Bueno, puedo hacer varias cosas. Puedo alternar entre selección, puedo hacer una selección alterna o puedo hacer una selección continua. Entonces, si yo pulso, por ejemplo, de hecho voy a crear alguna más, hoja 4, hoja 5. Imaginaos que quiero borrar nada más que Excel y hoja 5, ¿de acuerdo? Entonces selecciono Excel y pulsando la tecla control selecciono hoja 5. Botón derecho y le digo eliminar y adiós. Si en este caso yo quiero crear una nueva y quiero borrar estas 3 seguidas, pues fijaos, simplemente tengo que pulsar la tecla Shift y seleccionar, tener seleccionada una primero y luego marcar la última selección. Y entonces me selecciona todas estas de manera continua. Botón derecho otra vez, eliminar. Por supuesto puedo insertar, puedo algo importante que es ocultarlas. Fijaos, voy a poner aquí Excel. De hecho voy a crear otra que sea D y puedo moverlas. Yo puedo coger esta, pico con el botón izquierdo y la desplazo hacia la posición que quiera. Puedo desplazarla donde yo quiera, ¿de acuerdo? Picando en ella y arrastrando. Entonces imaginaos que yo ahora quiero ocultar este D. Bueno, pues pico botón derecho y le digo ocultar. Si la quiero mostrar, botón derecho de nuevo, mostrar. Entonces ahora me aparecerá aquí cuál quiero mostrar. Como solo tengo esta oculta, pues seleccionaría esa y le daría a aceptar. En el caso de tener más de una oculta, entonces botón derecho, me voy a mostrar y seleccionaría aquí cuál quiero mostrar de las dos. Pues quiero mostrar Excel nada más. Le doy a aceptar y ya la tengo mostrada. ¿Que quiero mostrar la otra? Voy a mostrar. Ahora simplemente le digo esa porque es la única que tengo oculta y le doy a mostrar. Selecciono y me cargo estas porque no las voy a utilizar. Por supuesto podría ocultar también varias. Todo lo que tenga seleccionado es básicamente exactamente igual. Le doy a eliminar y me quedo con esta
que es en la que voy a trabajar. Puedo hacer lo mismo con las columnas. Imaginaos que yo tengo aquí algo escrito, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo eliminar seleccionando, botón derecho, eliminar. O puedo control menos, que es mucho más rápido y efectivo. Bueno, efectivo, realmente la efectividad es la misma porque se va a borrar la columna, pero es mucho más rápido y, bueno, pues puedes quedar hasta bien delante de alguien, ¿no? Darle al control menos. Con control más, añado una nueva columna. Puedo ocultarlas también. Yo puedo ocultar esta, decirle ocultar, y para mostrarla yo recomiendo que seleccionéis las columnas contiguas o adyacentes, botón derecho, y le decís mostrar y automáticamente ya os la muestra. Podéis modificar también el ancho y por supuesto la altura, ¿de acuerdo? Simplemente poniéndolos en el límite de separación de las columnas y ya veis que os cambia automáticamente el icono, el puntero del ratón, y podéis seleccionar pues el ancho que queráis. De hecho, podéis picar aquí botón derecho y podéis ponerlo en puntos, aquí 929. Lo que pasa es que esto es un poco más complejo porque van puntos y realmente pues bueno, nunca se sabe bien cómo ponerlo, ¿de acuerdo? Pero si pones 12, pues bueno, sabemos que eso tiene 12 puntos. Es una unidad relativa, normalmente está relacionada con los puntos de impresión, ¿de acuerdo? Pero bueno, suele ser un poco más difícil de ver. Bien, una vez que más o menos conocemos esto, vamos a pasar a definir con qué tipos de datos podemos trabajar en Excel. Bueno, podemos trabajar con números, entonces yo puedo escribir directamente un 10. Esto se llama escalar, ¿de acuerdo? Porque lo puedo utilizar como literal para utilizarlo en otras expresiones más complejas, pues que pueda multiplicar, sumar, restar, dividir, cualquier operación. Puedo utilizar también números decimales, por ejemplo puedo poner perfectamente 10,5. Aquí sí que hay algo que comentar con respecto a esto, y es el significado que tiene el punto o la coma en función del país en el que estés. Estamos en España, por tanto la coma siempre va a ser el separador decimal y el punto el separador de millares. Sin embargo, en otros países es justo al revés. Entonces, si no eres capaz de trabajar con el nuevo sistema, eres de otro país y estás trabajando en un país en el que justo el sistema decimal es diferente al tuyo, entonces puedes cambiarlo, ¿de acuerdo? Puedes venir aquí a Archivo, Opciones, te vas a Avanzadas y aquí, en vez de usar separadores del sistema que recoge la configuración regional de tu ordenador, de tu equipo, en este caso, como estamos en España, pues el idioma será el español, la hora y la fecha a la que corresponda con el país, y por supuesto el sistema decimal pues será también el correspondiente al país en el que estoy. Entonces sería simplemente de seleccionar esta checkbox y seleccionar aquí el punto, cambiar la coma por el punto y el punto por la coma, y de esa manera ya lo tienes. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esto, porque si este Excel se lo pasas a otra persona en cuyo sistema es diferente y tú lo has cambiado, pues va a tener problemas, porque fijaos, 10.5 no lo considera un número, por tanto no lo alinea a la derecha, sino que lo está alineando a la izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Que lo está considerando una cadena de texto y no es un número, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta porque puede generar muchísimos problemas a la hora de transferir información de unos compañeros a otros, de unos países a otros, de unas aplicaciones a otras. Por ejemplo, aplicaciones como SQL Server normalmente funcionan con el sistema decimal aplicado al país en el que se creó esa aplicación, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que las bases de datos son mucho más inteligentes y tienen algo que se llama collate, que lo podemos modificar, ¿de acuerdo? Que va relacionado con el location a su vez, que es esa configuración regional que habéis visto antes. Entonces eso se puede modificar y por supuesto lo puedes configurar en relación a la que tienes en tu país y no a la del país fabricante de ese software, que en este caso SQL Server es de Microsoft y por tanto es americana. Entonces sí que utilizaré el sistema decimal americano, que es justo al revés que el que estamos utilizando nosotros aquí. Bien, esto como parte histórica, como detalle, porque realmente, bueno, sí que lo tengáis en cuenta porque eso puede generar muchos problemas, pero bueno, simplemente como pequeño matiz. Hay muchas formas de escribir números. Vemos un número entero, un número de coma flotante y podemos utilizar la notación exponencial también. Es muy sencilla, es utilizar el número y a continuación la E de exponente o exponential y luego indicarle, por ejemplo, cuántos ceros quiero meter, porque van a ser siempre ceros. ¿Cuántos ceros quiero incluir a la derecha de ese número? Bueno, pues a la derecha de ese número yo quiero incluir, por ejemplo, 6. Entonces sé que aquí me va a aparecer 1.000.000. Le doy a intro y fijaos, él me lo pone en notación científica. De hecho me lo cambia aquí en la lista de los formatos, que luego veremos, ¿de acuerdo? Entonces, como me lo cambia en la notación científica,
Sin embargo, en la barra de fórmulas yo veo el millón, y si edito esta fórmula, de hecho, si yo edito esta celda, me aparece también la notación normal. Yo eso puedo cambiarlo, puedo venir aquí y en vez de notación científica decirle que me lo ponga como número o como general. Realmente como general no le aplica nunca un formato, le aplica el formato predeterminado que tiene Excel, que no tiene por qué ser el habitual. Fijaos, si yo pongo esto, automáticamente él detecta de que aquí, bueno, no hay suficientes números como para reducirlo a un formato científico. Sin embargo, si yo le pongo esto, pero con hasta 12 ceros, le doy a intro, y fijaos que esto sigue en general, pero él me lo ha contraído a una, digamos, notación exponencial. No es la científica, porque si vemos aquí, cambiamos aquí por la científica, fijaos que le añade decimales y al mismo tiempo al exponente, si es inferior a 10, pues le añade un 0, ¿de acuerdo? Sin embargo, aquí no, aquí elimina los decimales y sí que aquí pues es posible que le ponga el 0 también, ¿de acuerdo? De hecho vamos a probarlo. Tengo 3 ceros, otros 3, ahora como ha adquirido ya el formato exponencial, bueno, pues no me lo coge. Entonces vamos nosotros a definírselo aquí como... esta científica... no, pero no es esta. Bueno, aquí me lo pone como 0,6 porque es justo el mismo de antes, pero no es esto lo que yo quería. Yo quería... A ver. Vale, le quito los decimales. Sí, efectivamente siempre me va a dejar, o sea, le quito los decimales, esto era lo que quería yo antes, pero siempre me va a dejar este 0 añadido en función de si es inferior o no a 10, ¿de acuerdo? Es la única diferencia que hay. Bueno, ¿cuándo se utiliza esta notación? Se utiliza cuando trabajamos con números muy grandes. Imaginaos, por ejemplo, antes que calculamos las celdas que había en esta hoja de cálculo, 17.000 no sé cuántos millones. Bueno, pues eso se puede expresar en notación científica y es siempre bastante más claro. Bueno, bastante más claro si estás acostumbrado a trabajar con esto, porque realmente esto es 10 elevado a 6, ¿de acuerdo? Es justo eso. También lo podemos utilizar con los ceros, pero en este caso con la parte decimal. Es decir, yo puedo poner, por ejemplo, si quiero 1000, o lo que sea, perdón, 1000 no, lo que sería una milésima, pues pongo 1e menos 3. Y de esta manera lo que tengo aquí es 0,001. Justo una milésima, ¿de acuerdo? Y así, simplemente os comento esto para que, bueno, veáis que efectivamente la notación científica es bastante interesante, ¿de acuerdo? Más que nada porque se utiliza muchísimo, sobre todo en cálculos de ingeniería, cálculos de diseño tipo arquitectura, que se trabajan con dimensiones tremendas, pues bueno, es habitual encontrarte con este tipo de notación. Y luego si vas a temas físicos o temas ya de cálculo un poco más extremo, pues esto lo vas a tener, va a ser el pan nuestro de cada día, porque lo vas a tener muchísimo y te vas a encontrar con hojas de cálculo con este tipo de notación, incluso más compleja. Bien, en números básicamente ya lo hemos visto todo, pero sí que es cierto que hay otra variante más de expresión que pueden ser las fracciones. Una fracción, yo puedo poner cualquier número como expresado en fracción, de hecho tengo aquí el formato, ¿de acuerdo? Sin embargo, bueno, puede ser que no sea muy intuitivo verlo, porque por ejemplo expresar 10 en formato fraccionario, pues bueno, tampoco Excel va a hacer grandes cálculos. Entonces nosotros podemos hacerlo de la siguiente manera. Yo si pongo 1/2, esto me lo va a detectar como si fuera una fecha. De hecho va a ser el 1 de febrero y el año va a coger por defecto el año actual, que estamos en 2022. Le damos a intro y como veis 1 de febrero, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué pasa si yo lo quiero expresar como un medio? Es decir, 1/2, una fracción, un medio, exactamente así. Entonces pongo 0, espacio, y a continuación escribo 1/2. Entonces él, con ese espacio que vemos ahí y la parte 0, él ya detecta de que eso es una fracción. Le doy a intro y efectivamente me representa un medio. Si yo me pongo encima, como veis en la fórmula, en la barra de fórmulas, me pone que su valor es 0,5. Y si trato de editarlo, me devuelve la parte decimal expresado en número decimal y no en fracción. Naturalmente, si yo hago cálculos con fracciones, el resultado también va a ser fraccionario. Por tanto, si multiplico dos fracciones, pues tengo que tener en cuenta, o si sumo dos fracciones, tengo que tener en cuenta que la suma no se puede sumar denominadores y numeradores, sino que tengo que sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores, dividirlo entre los denominadores, multiplicarlo por los numeradores y entonces luego ya puedo sumarlo. Es decir, tengo que reducir esas dos fracciones a un denominador común. Si no hago eso, pues naturalmente el resultado me va a parecer totalmente ilógico. Bien, más cosas. Bueno, si quiero, por ejemplo, representar un quinto, o por ejemplo puedo representar, no sé, 1,5 en parte fraccionaria, porque un quinto sería realmente sencillo, sería 0 espacio 1/5, pero si quiero representar, por ejemplo, 1,5, pues sería de la siguiente manera. Yo pongo el 1 y a continuación el 1,2.
el 1/2. Entonces, fijaos, yo ahí lo que tengo expresado en fracción es concretamente 1,5, ¿de acuerdo? Esto en expresión fraccionaria siempre. Bien, más cosas. ¿Qué tipos tenemos? Aparte de estos, bueno, tenemos el de la fecha que ya hemos visto antes. Lo de la fecha es muy curioso porque además es un tipo que se utiliza muchísimo, sobre todo si se trabaja con tablas dinámicas, algo que no vamos a ver en este vídeo. Las tablas dinámicas nos permiten hacer agrupaciones y a partir de las agrupaciones realizar cálculos con fórmulas de agregado, exactamente igual que las bases de datos que hace Power BI, que hace librerías de datos como Pandas, etcétera, etcétera, o que hace como, por ejemplo, aplicaciones como esta que tengo aquí, que es el lenguaje RStudio, que nos permite realizar todas esas cosas también, eso sí, con una sintaxis bastante más compleja que la que podemos encontrar aquí. Entonces las fechas, yo puedo escribir lo mismo que escribía antes, es decir, 1/2 y él ya me detecta 1 de febrero. Si a mí no me gusta este formato, yo puedo personalizarlo aquí. O algo más rápido es pulsar control 1 y me viene directamente a esta ventana. Entonces yo aquí ya puedo manipular esto. Por ejemplo, no quiero que aparezca FEF, quiero que aparezca el número. Borro una M y automáticamente el formato ya me adecua eso a un número. Y quiero el año también, que no es year, que lo puse en alguna ocasión, no, en este caso la Y no lo detecta porque esta aplicación está en español. Entonces tengo que poner la A. ¿De acuerdo? Si lo tenéis en inglés, entonces sí que es día y mes, coincide porque empieza day y month, pero en este caso año sería la Y de year. ¿De acuerdo? Aquí tenemos que ponerla. ¿Que quiero los 4 números? Pues los 4 números. Si pongo una letra más o más letras, pues ya eso lo ignora. Y tengo mi fecha perfectamente definida. Las fechas, ya os digo, es un dato bastante importante también. Quizá en Excel no se trabaje de manera independiente mucho con ellas, pero ya os digo que cuando se extraen datos, por ejemplo, de una base de datos, de un RP, que todos ellos se exportan a Excel al final, al fin y al cabo, pues vamos a poder agrupar determinados datos por consumo, por ejemplo, de pues cuántas ventas se han realizado, por ejemplo, el mes de enero, de febrero, en fin, agruparlo por meses. En definitiva, necesitamos fechas para luego descomponerlas pues en días, en semanas, en trimestres, en meses o obviamente en años. Bien. Otro tipo de datos muy habitual en Excel son las cadenas de texto, que es sencillamente escribir una palabra. O sea, nosotros podemos escribir una palabra, un texto, cualquier cosa, lo podemos enlazar con una celda y ahí tenemos una cadena de texto. Luego, con fórmulas que estén vinculadas al tratamiento de cadenas de texto, pues podemos extraer caracteres, podemos convertirlo a mayúsculas y minúsculas, en fin, podemos hacer lo que queramos siempre y cuando esa fórmula esté definida y exista. En el caso de que no exista, pues siempre podemos recurrir a Visual Basic para aplicaciones para programarlo, pero eso sí ya es mucho más avanzado porque hay que tener conocimientos de programación. Otro dato verdaderamente importante que se utiliza muchísimo son las expresiones booleanas. Entonces tienen que existir al menos 2 valores, verdadero y falso. Bueno, existen tanto como literales como el resultado de una expresión booleana. Entonces yo puedo escribir verdadero y automáticamente Excel no me lo va a detectar como una cadena de texto, sino que me lo va a detectar como un valor booleano. Yo le doy a intro y fijaos que me lo ha convertido en mayúscula y además te lo centra en la celda. Si escribo falso, exactamente lo mismo. Si estáis en la versión de inglés, naturalmente será true y false, ¿de acuerdo? Pero como estamos en español, pues nos lo pone como verdadero y falso. Perfecto. Y ya por último, algo que quizá es fundamental conocer en Excel, pero que conoce muy poca gente, son las matrices. Es decir, una matriz. Una matriz es un conjunto de elementos. Es exactamente lo mismo que los rangos. De hecho, este rango podría ser una matriz de 3 columnas por... En este caso tenemos 5 filas, ¿de acuerdo? Bueno, pues 5 filas será una matriz de 3 por 5, exactamente. Eso se puede definir de manera literal. Es decir, escribiéndolo nosotros como hemos hecho con una cadena de texto y como hemos hecho con los números. Sin embargo, hay que tener presente que al tratarse de una estructura especial de Excel, tenemos que incluir el igual delante. El igual es el símbolo que Excel va a interpretar como que lo que vamos a incluir a partir de ahí es una expresión, ya sea aritmética, incluyendo fórmulas, o una matriz. Y la matriz, pues como es una, ya os digo, es una estructura un poco particular de Excel, pues hay que incluirle ese igual, de forma que Excel no lo detecte como una cadena de texto, sino que lo detecte como una matriz. Entonces, fijaos, yo voy a poner el igual, voy a abrir llaves, porque tengo que abrirlas para indicarle a Excel que lo que estoy incluyendo ahora en esta celda se trata de una matriz. Y voy a hacer una matriz de 3 filas. Entonces, el 1 separo por 2 con el punto y coma 3. De esta manera,
le estoy diciendo que esta matriz está formada por 3 elementos y que cada elemento contiene esos números, es decir, el 1, el 2 y el 3. Y obviamente cierro las llaves, le doy a intro y por defecto Excel nunca me va a desglosar la matriz en filas, sino que lo que hace es mostrarme el primer elemento de esa matriz. Y si estoy colocado encima de la celda, fijaos que en la barra de fórmula sí que me aparece la notación matricial. Sin embargo, el resultado que veo en la celda es 1. Eso puede conducir a cierta confusión, pero realmente es entendible. ¿Por qué? Porque en esta celda, cuidado, que el Excel de online lo hace, cuando trabajas con matrices, él extiende la matriz en las celdas en las filas o en las columnas que ocupe. Sin embargo, este Excel concretamente, no sé si quizá el Office 365 lo hace, este no lo hace. Y la forma de hacerlo es utilizar una combinación de flechas. Pero previamente yo tengo que seleccionar el tamaño de esa matriz. Entonces, como sé que ocupa 3 filas, selecciono esas 3 filas. Edito la primera con F2 y ahora le doy Control Shift Intro y ahora me muestra los 3 elementos de la matriz. ¿Quiero modificar uno? Bueno, yo pulso 5 y vais a ver qué pedazo de error me da. ¿Por qué? Porque no puedo modificar ningún elemento de la matriz de esta forma. Tengo que hacer exactamente lo mismo que hice antes. Yo puedo pulsar 5, ahora pulso Control Shift Intro y fijaos que ahora lo que me ha hecho es modificar todos los elementos. De hecho, no solo me los modificó todos, sino que desapareció la matriz. Y eso no es lo que quiero, ¿de acuerdo? Control Shift Intro tiene sus aplicaciones, pero en las matrices tiene una muy específica. Entonces nosotros seleccionamos la matriz, pulsamos F2, modifico el elemento que quiero, en este caso el 5 por ejemplo, y le vuelvo a pulsar Control Shift Intro. Y ahora sí que me ha refrescado el cálculo de la matriz y yo obtengo 5. Esto podéis pensar, ¿qué sentido tiene crear esto? Tiene muchísimo sentido. El cálculo matricial para tratamiento de datos y tratamiento avanzado de información se utilizan muchísimo. De hecho, no entiendo cómo podríamos obtener determinados resultados sin utilizar matrices. Ya sea de esta forma o ya sea utilizando esa matriz directamente, ese argumento directamente, como un argumento de una función, de una fórmula. ¿De acuerdo? Bien, hemos visto que hemos creado 3 filas, pero ¿qué pasaría si yo quiero columnas y filas? Bueno, voy a borrar esto y voy a definir una nueva. Entonces, para definir columnas y filas, lo primero que tengo que definir son las columnas y a continuación las filas. Imaginaos que quiero una matriz, por ejemplo, de 3 columnas y 2 filas nada más. Pues cojo el 1, para separar una columna hago así, 2 y 3. Y a continuación hago 4, 5 y 6, de esta forma. Entonces voy a tener 3 columnas y 2 filas nada más. Por tanto, si yo ahora le doy a intro, solo me va a mostrar el primer elemento. Entonces tengo que seleccionar las 3 columnas y las 2 filas. Ahora pulso F2 y le doy a Control Shift Intro. Y ahí tengo mi matriz, cada uno de los elementos. Para yo hacer referencia a estos elementos, lo hago como si están ocupando una celda. Por tanto, este concretamente es el C5. Aunque realmente la matriz está aquí, pero como se ha extendido, pues a cada uno de sus elementos, se le ha definido una referencia de celda, ¿de acuerdo? Esta es la B4, esta es la C4 y esta es la D4. Y esto ocurre lo mismo porque la columna es coincidente, pero la fila ha cambiado a la B5, la C5 y la D5. Bien, pues esto de las matrices, quedaos con esto porque lo vamos a ver más detenidamente a lo largo de este vídeo, pero bueno, tampoco voy a profundizar mucho en ello porque ya os digo que esto, bueno, pues daría para un curso bastante más avanzado que una visión superficial de lo que es Excel. Pues estos son realmente los datos con los que podemos trabajar. De hecho, quiero comentaros una cosa. Existen nada más que fundamentalmente 4 tipos. Numérico, que podría englobar todos estos, porque el formato fraccionario científico realmente es una variante de un tipo numérico, ¿de acuerdo? La fecha no, la fecha existe como tipo porque no es numérico, es tipo fecha y por tanto tenemos que considerarlo para trabajar como fecha. Luego sí es cierto que una fecha sí se puede representar de manera numérica a través de lo que se conoce como número de serie, pero esa es otra historia diferente, ¿de acuerdo? Luego tenemos las cadenas de texto y por último las expresiones booleanas, es decir, los valores booleanos. Por tanto, existe el tipo lógico, tipo cadena, tipo numérico y tipo fecha. Básicamente 4 tipos. Porque las matrices
aunque en la mayoría de los lenguajes de programación se considera un tipo diferente, diferente del numérico, diferente de la cadena, diferente de lo que sea, es cierto que no deja de ser también una variante de realmente un tipo numérico o un tipo cadena o un tipo combinado. Sí es cierto que podría considerarse como el quinto tipo de datos de Excel. ¿Por qué? Porque realmente las matrices no tienen por qué ser todas numéricas. Yo puedo editar esto, como hice antes, pulsando F2, y decirle que el elemento 4, pues en vez de 4 sea un hola. Entonces esto es una cadena de texto ya. De hecho, para incluirlo en las fórmulas o en una matriz o en una expresión cualquiera, yo tengo que cerrarlo entre doble comilla. Eso le estoy indicando a Excel que lo que encierro entre dobles comillas se trata de una cadena de texto. Yo ahora pulso Control Shift Intro y fijaos que este elemento ya no es operativo desde el punto de vista aritmético porque estoy obteniendo una cadena de texto. Por tanto, si yo quiero sumar todos los elementos de esta matriz me da error, me va a dar error de valor porque esto no es numérico. Bien, entendiendo todos estos tipos, vamos ahora a ver cómo podemos operar con ellos. Pues se puede fácilmente a través de los operadores. Vamos a eliminar todo esto. Recordad que control menos es mucho más rápido. Entonces, ¿qué operadores podemos utilizar? Pues fijaos, podemos utilizar el más. Podemos utilizar para sumar. Podemos concatenar tantos números como queremos con este operador para poder obtener la suma de todos ellos. Podemos restar, exactamente lo mismo que la suma, pero naturalmente con la operación de resta. Podemos multiplicar con el asterisco. Ojo, que no son las aspas ni la X, nada. Esto es una letra, no sirve para nada. El operador de producto es el asterisco. Y por supuesto podemos dividir con la barra. Con estos 4 operadores ya podemos hacer muchísimas cosas. De hecho podemos hacer expresiones bastante complejas. Pero si además le añadimos uno más, como es el circunflejo, que es el triangulito este, si no lo sabéis sacar, es pulsar Shift, buscar la tecla que contiene ese carácter, que está justo al lado de la P, al menos en mi teclado, y luego a continuación pulsáis la barra espaciadora o pulsáis cualquier carácter. Si ya sabéis qué carácter a continuación vais a meter, entonces lo pulsáis y automáticamente ya os aparece el circunflejo y a continuación añadido el carácter. ¿De acuerdo? Si pulsáis, eso sí, soltar la tecla del circunflejo, porque si pulsáis un carácter que lleve ese acento, porque no deja de ser una tilde, no sé si francesa o algo así, pues entonces os aparecerá el carácter con la tilde del circunflejo. En este caso lo que nos interesa es que aparezca nada más que el carácter circunflejo. Bien. Entonces eso, pulsáis esto circunflejo y a continuación la barra espaciadora o un número. Bueno, pues este es el operador de exponenciación, ¿de acuerdo? Yo puedo elevar un número a otro utilizando este operador. Vamos a verlo a continuación. Para empezar vamos a utilizar literales, es decir, escalares exclusivamente. Luego llevamos haciendo referencia a las celdas para ver cómo funcionan. Entonces, lo primero, el igual. De esta forma ya le estamos indicando a Excel que vamos a incluir una fórmula. Seguido, un número, el 10, y ahora puedo sumarlo con 4 y, por ejemplo, multiplicarlo con 5. Entonces, mucha gente dirá, si me sale el 5 ahora. Mucha gente dirá, vale, esto 10 más 4 son 14, multiplicado por 5, pues 5 por 4, 20, estos son 70. A ver, voy a darle a intro, pues no me sale 30, ¿cómo 70? No, 70 no. Vamos a ver y entender la prioridad que tienen los operadores. Normalmente, operadores de la misma prioridad siempre se operan de izquierda a derecha. Si aquí en vez de un por fuera un menos, entonces esto sería 10 más 4 son 14, 14 menos 5, pues nos dará 8, ¿de acuerdo? Por tanto, le doy a intro, perdón, 9, no 8, 9. Sin embargo, como son operadores con la misma prioridad, se está calculando de izquierda a derecha, que es lo habitual. Sin embargo, si yo pongo el asterisco aquí, que es un producto que no tiene la misma prioridad que la suma, ya no se está calculando de izquierda a derecha. Realmente sí que se va a calcular de izquierda a derecha, pero siempre teniendo en cuenta la prioridad de los operadores. Por tanto, primero se sumará 10 más esta expresión de aquí, es decir, 4 por 5. ¿De acuerdo? Es decir, se sumará 4 por 5. Realmente esto es una suma, es multiplicar el 4 5 veces. Pero quiero obtener primero esta suma de aquí, que es el producto de 4 por 5, y luego a continuación sumarle 10. Bueno, pues estas prioridades es muy importante y no os liáis con ellas, porque los resultados son completamente diferentes. Es decir, si aquí multiplicamos 4 por 5 son 20 más 10 da 30. Si lo hacemos al revés, 10 más 4 son 14. Si lo multiplicamos por 5, pues son 5 por 4, 20. 5 por más 2, 7 son 70. Entonces hay una diferencia de 40. Por tanto,
hay que tener muchísimo cuidado con el tema de las prioridades. En el caso de que tengáis dudas de qué tiene más prioridad que no, encerrarlo entre paréntesis. Si yo quiero sumar antes que multiplicar, pues voy a priorizar la suma por delante del producto. Y entonces ahora si le doy a intro, ahora sí me sale 70. Perfecto. Hay una forma muy sencilla de evaluar estas cosas en caso de que tengáis duda. Porque claro, esto es muy fácil así, pero ¿qué pasa si yo aquí a su vez le sumo 5 y lo divido entre 2? Por ejemplo, le doy a intro y esto me da 32,5. Efectivamente, 4 por 5 son 20 más 10, 30 y 5 dividido entre 2 da 2,5. Entonces 30 más 2, 32,5, que ese es el resultado que me está dando. ¿Cómo evaluaría realmente esto Excel? Bueno, pues haría este cálculo. A continuación sumaría aquí, haría esta suma, porque él siempre va de izquierda a derecha. Lo que pasa es que se va a encontrar con momentos en los que tiene que frenar, ¿de acuerdo? Entonces esta suma no la puede hacer, por tanto tiene que calcular primero este producto. Luego se hace la suma y luego a continuación calcula el cociente antes que la suma, para realizar posteriormente la suma. Esto lo podemos ver de la siguiente manera. Clicamos aquí en la celda, nos vamos aquí a fórmulas y vamos a evaluar fórmula. Entonces en evaluar fórmula, fijaos que ya me está subrayando el primero el producto, pero él siempre va a evaluar de izquierda a derecha, lo veréis a continuación. Vamos a darle a evaluar. 5 por 4, 20. Fijaos que ahora ya suma, va a sumar 30. Ahora va a hacer el cociente, 5 dividido entre 2, y ya por último va a hacer la suma. Esta es una forma de despiezar cada cálculo de manera individual, es decir, paso a paso. Y de esta manera nos vamos dando cuenta cómo los operadores que tienen mayor prioridad se ejecutan antes que los que tienen menos prioridad, ¿de acuerdo? Aquí le podemos dar a reiniciar por si acaso nos quedó algún paso que no entendimos o lo que sea, ¿de acuerdo? No obstante, esto es aritmética básica. Si no sabemos esto, pues bueno, entonces, en fin, hay que repasar muchas cosas. Bien, una vez que tenemos esto claro, en un momento determinado podemos decir, vale, y es que yo quiero que se sume este 5 más 5 primero. Entonces esta evaluación va a cambiar. ¿Por qué? Porque realmente se va a realizar este 5 más 5, luego se va a multiplicar por 4, a continuación se va a dividir por 2 y luego finalmente se va a sumar con 10. Veámoslo, el resultado ha cambiado, ahora da 30. Entonces nos vamos aquí otra vez a evaluar fórmula y fijaos que ya empieza con 5 más 5. Prioriza lo que está entre paréntesis. Esa es una manera de yo decirle, oye, no vas a ir por el criterio habitual de cálculo, sino que vas a utilizar estas prioridades. Se las estoy marcando yo con esos paréntesis. Entonces 5 más 5 es lo correcto porque es lo que he encerrado yo entre paréntesis. Le doy a evaluar, fijaos que da 10, lo encierra entre paréntesis, ahora lo libera y lo va a multiplicar por 4. Hace el producto, lo divide entre 2 y por último lo suma con 10. Resultado, 30. Perfecto. Esto se puede complicar mucho más en expresiones un poco más complejas, más largas. Y sobre todo se utilizan referencias de fórmulas, referencias de celdas, perdón, o incluso fórmulas, que lo podemos utilizar también. Esta prioridad es problemática cuando nos encontramos quizá con operadores que no entendemos muy bien o que no utilizamos con frecuencia, como puede ser el de la exponenciación. Fijaos, si yo por ejemplo hago 100 y lo elevo, o bueno, 10 que es más habitual, y lo elevo al cuadrado, esto me va a dar 100, sin ningún tipo de problema. Ahora yo voy a hacer la raíz cuadrada de 100, entonces para ello tengo que utilizar una fórmula, la utilizamos, se llama raíz. Realmente las fórmulas es exactamente igual que una expresión aritmética, es decir, yo pongo el igual para indicarle siempre a Excel que voy a incluir a continuación una fórmula o una expresión matemática, o cualquier cosa, pero en este caso no literales, como hemos visto antes. Vamos, todos los de la columna A son literales. En ese caso no es necesario incluir salvo las matrices, que ya hemos visto que yo puedo crear un literal de matriz, pero tengo que incluir imperativamente el símbolo igual antes. Con las fórmulas nos pasa exactamente igual. Tenemos que incluir primero el igual y entonces él va a entender que lo que yo voy a incluir a continuación va a ser una fórmula, puesto que si no pongo el igual lo va a considerar una cadena de texto. Da igual que exista la fórmula en la librería de fórmulas de Excel, da igual que ponga paréntesis, que ponga números, que haga referencia a celdas, me da exactamente igual. Eso es una cadena de texto si no pongo el igual. Por tanto, acordaros, igual es la manera de decirle a Excel, a partir de ahora voy a interpretar esto como una expresión y por tanto tengo que calcular cosas. Bien, si yo a raíz pico en la celda de arriba, que puedo hacerlo de la siguiente manera, con los cursores yo me desplazo por las celdas, fijaos, me lo pone ahí en línea discontinua y ese bailoteo que hace, pero estoy navegando por todas las celdas. Entonces quiero seleccionar B2, selecciono B2, cierro porque
Fijaos que el argumento de esta, de hecho, si borro el paréntesis, fijaos que me sale aquí el IntelliCode, es decir, el IntelliSense. Y el IntelliSense me está diciendo que esta fórmula acepta solo un número, que es este. Yo si pico en él, me lo selecciona directamente. Entonces, si cierro, no me está diciendo que sea una matriz, que sea un rango, que sea una cadena de texto. No, me está diciendo explícitamente que eso tiene que ser un número. Por tanto, voy a meter un número. Ese número va a ser, en este caso, una celda, ¿de acuerdo? Cierro la celda y a continuación le doy a intro. Entonces me da 10, que es concretamente la raíz cuadrada de ese número. Bueno, como veis, al aplicar esa fórmula raíz, realmente nos devuelve la raíz cuadrada de ese número. Bueno, hay una forma más, quizá un poco más analítica de hacerlo, que es a través de la exponenciación. Si nosotros elevamos un número a un medio, por ejemplo, obtenemos lo mismo, es decir, la raíz cuadrada de ese número. ¿Por qué? Porque lo que estamos utilizando en ese cociente, es decir, ese exponente que es 1 partido por 2, ese 2 se corresponde con el índice de la matriz. Con el índice de la raíz. Si la raíz es cuadrada, el índice es 2. Si es cúbica, es 3. Si es cuarta, es 4. Si es quinta, es 5 y así sucesivamente hasta el índice que queramos utilizar. Excel no contiene fórmulas para calcular la raíz cúbica. Por tanto, tenemos que jugar un poquitín con nuestros conocimientos matemáticos y buscar una solución. Bueno, pues esa solución la encontramos a través de la exponenciación. Fijaos, aquí hemos utilizado la raíz y le pasamos como argumento la celda, el número que hay contenido en la celda B2. Nos devuelve 10, como es evidente, 10 por 10 es 100, por tanto la raíz cuadrada es 10. Si ahora lo hacemos utilizando la exponenciación, es decir, si yo utilizo 100, a continuación el circunflejo, y le digo 1 partido de 2, en este caso lo que estoy haciendo es elevar 100 a 0,5, que sería exactamente lo mismo, que sería exactamente lo mismo que si yo aquí pongo 0,5. De esta manera estoy elevando 100 a 0,5, que es un medio. Por tanto, si le doy a intro, fijaos que me da 10. Sin embargo, si lo quiero hacer, por ejemplo, a un tercio, sería poner aquí 0,33333, que bueno, eso ya es un poco más rollo. Entonces lo que normalmente se hace es poner 1 dividido entre 3. Sin embargo, aquí, al darle a intro, nos vamos a encontrar con un problemilla. Fijaos, yo le doy a intro y ¿qué me da? 33,33333. Pero realmente ese es el resultado de la raíz cuadrada. Es decir, no, hemos visto que era 10. Entonces esto no puede ser. Perfecto. Editamos nuevamente y ¿qué está pasando? Pues está pasando lo mismo que nos pasó y que expliqué antes en la celda B1, cuando escribimos una expresión que contenía sumas, restas, productos, etc. El tema de las prioridades. En este caso, esto, el circunflejo, que es el operador de exponenciación, realmente es un producto. Porque yo le estoy diciendo que ese 100 se repita, bueno, en este caso lo estoy elevando a un 1, pero podría ser un 2, podría ser un 3, podría ser cualquier número. Y lo que está haciendo es indicándole a Excel que me repita ese producto tantas veces como le estoy indicando el exponente. Por tanto, en este caso, como le estoy indicando un 1, pues cualquier número elevado a 1 siempre va a ser el propio número. No tiene ningún tipo de sentido. Entonces yo lo que quiero elevarlo es a un tercio. Como la división y el producto tienen la misma prioridad y se evalúan de izquierda a derecha, entonces yo ahí tengo que priorizarlo yo explícitamente. Y para priorizarlo explícitamente, pues tengo que recurrir a los paréntesis. Ahora sí le estoy diciendo que me eleve 100 a un tercio. Bueno, a un tercio que sería, la raíz cúbica. En este caso a un 2, que sería la raíz cuadrada. Le doy a intro y ahora sí me aparece un 10. ¿Qué ventaja tiene esto? Que yo puedo utilizar la raíz cúbica, simplemente cambiando el 2 por el 3, que puedo utilizar lo que quiera. Fijaos, si yo ahora edito esto y pongo aquí 3, bueno, me dará un resultado un poco más extraño, porque la raíz cúbica de 8, pues será un número decimal. Yo aquí pongo 8, que sé que la raíz cúbica de 8 es 2. Le doy a intro y fijaos que me devuelve un 2, porque 2 por 2 por 2 es 8. Raíz cúbica de 8, 2. También puedo utilizar lo mismo. Si, por ejemplo, imaginaos que tengo la raíz cuadrada, imaginaos la raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado. La raíz de 2 elevado, la raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado será lo mismo que si yo hiciera la raíz de 4, la raíz cuadrada de 4. Sin embargo, si yo quiero implementar una fórmula que realmente calcule la raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado, ¿cómo haría yo eso? Bueno, podría utilizar una fórmula raíz 2
y elevado al cuadrado. De esta manera es sencillo, ¿verdad? Estoy elevando 2 al cuadrado y estoy haciendo la raíz cuadrada. Como son operaciones complementarias, me va a devolver 2. Está claro, una anula la otra. Es un sinsentido. ¿Qué pasaría si yo quiero expresar eso exponencialmente? Entonces exponencialmente yo haría 2 elevado, y en este caso, en vez de ser a un medio, el exponente al que está elevado el número que está dentro del símbolo de la raíz, lo pongo como numerador y el índice como denominador. Es decir, de este modo. Entonces tengo 2 elevado a 2 partido por 2. 2 partido por 2 es la unidad. Cualquier número elevado a la unidad, obviamente, es 1. Por tanto, me da 2. Es el resultado correcto. ¿De acuerdo? Por tanto, imaginaos que no solo estamos haciendo la raíz cuadrada de un número, sino que además estamos haciendo la raíz cuadrada de un exponente, que es, digamos, la parte interna de la raíz cuadrada. Entonces, bueno, se ha complicado un poquitito más, ¿de acuerdo? Porque no tiene por qué estar elevado al cuadrado, podría estar elevado al cubo. Entonces, si está elevado al cubo, yo pongo 3 medios y me está haciendo la raíz cuadrada de 2 elevado al cubo, que en este caso pues daría 2,82. Vamos a ver si eso es cierto. Pongo raíz y elevo 2 al cubo. Y naturalmente me tiene que salir el mismo resultado, 2,82. Bien. Hemos visto números que hemos puesto como literales, pero hay ciertas constantes que tienen tanta relevancia en matemáticas que se crean funciones específicas para determinarlas, como es el valor de pi o como por ejemplo es el valor de e, que es la base de los logaritmos neperianos. Entonces, para el valor de pi nosotros podemos sencillamente escribir pi, que es una fórmula, pero como es una fórmula no tiene argumentos, pero sí que tengo que poner el operador de llamada, que en este caso es abrir paréntesis y cerrarlo. Fijaos, le doy a intro y ahí tengo el valor de pi. ¿Cómo obtengo el valor de e? El valor de e no existe. Realmente no hay una función que me determine el valor de e. Pero sí hay una función que me determina el valor de e elevado a un número. Entonces, si yo utilizo exp y lo elevo a 1, a la unidad, hemos dicho anteriormente, y sabemos como conceptos matemáticos, que cualquier número elevado a 1 me devuelve ese mismo número. ¿De acuerdo? Entonces le doy a intro y fijaos que ahora tengo el valor de e, que es 2,72. Se suele utilizar el reducido o 2,7182, lo que sea. Son números trascendentales en matemáticas que contienen infinitos decimales, tanto pi como e. Podríamos obtener pi de otra manera también muy particular, que es a través de una expresión, y yo la utilizo, por ejemplo, cuando me toca programar en COBOL, que es un lenguaje de programación muy antiguo, pero he hecho algunas cosillas en él. No tiene una constante para pi, entonces tenemos que obtenerla de alguna manera. Pues fijaos, hay una forma muy útil de obtener el valor de pi, además con muchos decimales, utilizando este producto, 4 por, y luego utilizo la atangente, es decir, la arcotangente de 1. Le doy a intro y fijaos que me devuelve el mismo valor. Yo si realmente resto este valor de aquí menos este, y ya estoy utilizando referencias de Excel, referencias de celdas, me debería dar 0, porque son exactamente el mismo valor. Por tanto, si en algún momento os encontráis con algún lenguaje de programación, y a ver los hay, los queridos amigos, los hay y los encontraréis, que no tenga el valor de pi, lo podéis obtener a través de esa expresión, es decir, 4 por la arcotangente de 1, y de esa manera os devuelve el valor de pi. Bien. Otra particularidad que encontramos aquí son con las fracciones. Fijaos, si yo tengo aquí un medio, y aquí voy a incluir, por ejemplo, un tercio, si yo hago la suma de estos dos, este más este, le doy a intro, me da 5 sextos. Y claro, podéis decir, ¿cómo 5 sextos? Debería dar 1 más 1, 2, que son los numeradores, y 2 y 3, 5. Me debería dar 2 quintos y no 5 sextos. Ya, pero es que era lo que os había comentado al principio. Como en este caso lo tenemos expresado en fracciones, nosotros tenemos que hacer esa reducción, pero, tenemos que hacer esa suma, pero teniendo en cuenta que las cantidades que queremos subir están expresadas en fracciones. Entonces lo que no podemos hacer es sumar los numeradores y los denominadores así libremente. No, tenemos que reducir esas fracciones a denominador común, dividir ese resultado que nos dé entre los denominadores y el resultado de esa división multiplicarla por los numeradores. Entonces, fijaos, ¿cómo calculo yo el mínimo común múltiplo de estos denominadores? Bueno, da la casualidad, y ya lo hice yo aposta, que un medio y un tercio, sus denominadores son números primos, tanto el 2 como el 3 son números primos. Al ser números primos, solo son divisibles entre ellos mismos y la unidad. Por tanto, para calcular aquí el mínimo común múltiplo de esos denominadores,
tengo que multiplicar 2 por 3, porque es la única manera de obtener un número que sea divisible entre los dos. De eso se trata el mínimo común múltiplo, ¿de acuerdo? De obtener de eso se basa en reducir esos denominadores a un denominador común. La forma es hacer que ambos sean divisibles por un número. En este caso, como son primos y solo son divisibles por sí mismos y la unidad, 2 no es divisible entre 3, ni 3 lo es por 2, entonces tengo que conseguir un número que sea divisible entre los dos. Pues entre los dos, 2 por 3, 6. Podría utilizar una fórmula, fijaos, mínimo común múltiplo, lo tengo aquí, de 2 y de 3. Como tiene dos argumentos, separo siempre por punto y coma. Le doy a intro y obtengo 6. Entonces, 6 lo divido entre 2, me da 3. 3 por 1, 3. Tengo 3 sextos. 3 lo divido entre 6, me da 2. 2 por 1 es 2. Obtengo 2 sextos. El denominador va a quedar siempre el mismo, en este caso 6. Y la suma de los denominadores, aquí tengo 3 y aquí tengo 2. 3 más 2, 5. 5 sextos. Matemática básica también, ¿de acuerdo? Pero hacemos un pequeño resumen de estas cosas para que veáis que cuando sumamos dos números expresados en fracciones, que el resultado no nos sorprenda, ¿de acuerdo? Es decir, que sepamos perfectamente que esa suma está bien hecha. No ocurriría lo mismo si multiplicamos, porque recordad que si multiplicamos, si yo multiplico esto, fijaos que me da un sexto. Y claro, podéis pensar, ¿por qué me da un sexto? Bueno, porque ahora sí estoy multiplicando. 1 por 1 es 1 y 2 por 3 es 6. Es decir, estoy multiplicando numeradores por numeradores entre sí y denominadores entre sí. Y el resultado sí que me da. Por tanto, el producto no lo confundáis con la suma o con la resta, porque la suma y la resta se hace de una manera y la división y el producto se hace de otra manera completamente diferente. Bien, ya hemos visto cómo, bueno, básicamente no quería haberlo explicado en otro momento, pero ya habéis visto cómo incluir referencias de celdas en ecuaciones, en expresiones. Imaginaos que quiero multiplicar 10 por 30. Puedo ponerlo literalmente, que no es lo frecuente ni lo recomendable, o puedo utilizar las referencias, perdón. Entonces, utilizo esta referencia. Yo pico aquí, o con los cursores me muevo hasta él, y a continuación incluyo el operador que voy a utilizar para esta expresión. Y luego incluyo la siguiente expresión, es decir, la siguiente referencia, en este caso A1 y B1. Le doy a intro y fijaos que me da 300, ¿de acuerdo? 10 por 30, 300. Si yo ahora cojo esta expresión y la arrastro hacia abajo, donde encuentre datos coherentes que puede realizar, va a devolver el mismo resultado. Donde no los encuentre, naturalmente me va a devolver errores. Fijaos que aquí son números, me lo está devolviendo correcto. Es decir, está multiplicando cada cosa. Aquí es 0,001, lo multiplica por 2 y nos da 0,002. Perfecto. Aquí son fracciones, lo que pasa es que me lo está representando de manera normal, ¿no? En número general. Pero podría, por ejemplo, venirme aquí a inicio y decirle, oye, pues mira, represéntamelo en formato fracción y me da un sexto. Está correcto. Aquí está multiplicando el valor de E concretamente por esta fracción. Bueno, pues me da esto. Aquí está multiplicando una fecha por esto. Bueno, realmente no está multiplicando la fecha, sino que está multiplicando el valor, es decir, el número de serie que se corresponde con esta fecha. Y como lo estoy multiplicando por un escalar, pues me da todo este valor, ¿de acuerdo? Esto es más complejillo y no lo voy a... simplemente lo voy a nombrar así superficialmente, pero lo de los números de serie de las fechas, a cada número de serie le corresponde un número, a cada fecha le corresponde un número de serie, y de esos números de serie nosotros podemos extraer tanto la hora como la fecha. Realmente podemos extraer ambas cosas, ¿de acuerdo? Porque fecha y hora están muy relacionados. Naturalmente no puedo multiplicar una cadena de texto por un valor numérico. Sí puedo multiplicar un booleano por un escalar, y por supuesto sí puedo multiplicar aquí también otro booleano por escalar. ¿Por qué? Porque yo puedo obtener el valor numérico que corresponde a cada uno de estos valores lógicos. ¿Y cómo lo obtengo? De la siguiente manera. Yo cojo este número o esta referencia de celda y la multiplico por 1. Y de esta manera tengo que verdadero equivale a 1 y por tanto que falso equivale a 0. Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? Porque claro, aquí lo multipliqué por 1 y sin embargo aquí me está obteniendo 2,71, que es correcto porque lo ha multiplicado por 1, y aquí 0 porque aunque lo que multipliques por 0 siempre te va a dar 0. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, lo que está ocurriendo es algo que se denomina conversión implícita. Es decir, Excel es capaz en determinadas expresiones de convertir implícitamente determinados tipos a otros valores para hacer coherente y estable una fórmula, una expresión. Pues es justo lo que ha ocurrido aquí.
él ve verdadero y sabe que lo puede convertir. Pues lo convierto porque tiene un equivalente numérico, que en este caso es el 1 y el 0. Sin embargo, hola mundo es una cadena de texto que no puedo convertir. Pero si yo, por ejemplo, aquí obtuviera el largo, es decir, yo obtengo el largo de la cadena con esta fórmula, ¿qué me está pidiendo? Un texto. Bueno, el texto es esta referencia de celda. Cierro, le doy a intro y aquí me devuelve un número. Entonces yo aquí podría utilizar, en vez de A8, cambiarla por esta, por la D8. Le doy a intro y entonces ahora sí que me está calculando correctamente. ¿Por qué? Porque he convertido este valor de cadena, de alguna manera he obtenido un número que se corresponde precisamente con la longitud de la cadena. Naturalmente yo no puedo obtener esto nunca, un equivalente numérico, porque hola mundo son letras, no puedo obtener un equivalente numérico. Entonces de alguna manera tengo que buscarme la vida para obtener un número, que puede ser la longitud, puede ser sus códigos, el código ASCII correspondiente a cada uno de los caracteres, que podría obtenerlo. En fin, de muchas maneras, ¿de acuerdo? De hecho hay dos fórmulas bastante interesantes que se llaman carácter, que me obtiene el carácter equivalente en función del número ASCII que yo le pase. Cada uno de los caracteres que componen una cadena de texto se corresponde con un número que puede formar parte pues, del código ASCII habitualmente o de otras tablas de formatos, como puede ser el Unicode. Bueno, hay cientos de tablas, la verdad es que hay muchas. ¿Por qué? Porque hay muchísimos caracteres. No nos podemos ceñir a la Z y la ñ y otros caracteres, no, hay muchísimos otros. Fijaos, por ejemplo, los caracteres chinos o mismamente los caracteres rusos, por ejemplo, que tienen, bueno, los caracteres rusos realmente son una variante de lo que se conoce como el alfabeto cirílico. Realmente quizá sí, es una variante, no es exactamente el cirílico, aunque adopta algunos caracteres del cirílico, pero luego, por ejemplo, el símbolo del sumatorio, la n invertida y algunos caracteres así extraños realmente no los está cogiendo del cirílico, sino que los está cogiendo quizá del alfabeto griego, algunos de ellos. Otro, el alfabeto griego, tenemos letras también que hay que incluir en algún sitio. Bueno, pues a cada uno de esos se le corresponde un número. Entonces, fijaos, si yo pongo 65 y le doy a intro, me está devolviendo el carácter A. Bueno, pues hay también la parte invertida, que en este caso se llama no sé si lo que pasa es que no recuerdo la fórmula exactamente. A ver, unicar, creo que se llama así, unicar. Y entonces si pongo aquí la letra A, no, porque me pide un número. Unicode será texto, si es posible que sea esta. Es que en inglés es ASCII, efectivamente, aquí me está devolviendo. Fijaos, en este caso yo aquí convertí de número a letra y aquí hice exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? O sea, lo contrario, la operación inversa. Entonces yo podría agrupar todos los caracteres de una cadena de texto, convertirla a su equivalente numérico, sumarlos y luego pues hacer determinadas operaciones con ello, ¿de acuerdo? Eso se podría hacer perfectamente. Lo que pasa es que descomponer una cadena en todos sus caracteres, luego convertirlos a número y sumarlos todos, digamos que es un poco más complejillo porque tiene su complejidad. Yo podría haceros el ejemplo, pero para que veáis que se puede hacer y para que veáis realmente la utilidad de las matrices, pero no entra dentro de este curso básico, pero lo voy a hacer, lo voy a explicar de una manera muy rápida para que veáis que realmente se puede hacer, pero naturalmente no vais a entender muchas cosas si realmente tenéis conocimientos básicos de Excel. Fijaos, yo voy a coger esta hola mundo. ¿Cómo convierto yo eso a una cadena de caracteres? Con la función extrae, que realmente lo que me hace es extraer un carácter de una determinada posición. Y así vamos a ver algunas funciones relativas a cadenas de texto. Fijaos, el texto es este, hola mundo, pic con él, punto. Posición inicial. Bueno, quiero que empieces, por ejemplo, en la M. Pues la M cuento, la H es la 1, la O es la 2, la R es la 3, la A es la 4, el blanco, espacio en blanco, cuenta como 5 y luego es el 6. Pues voy a empezar a partir del 6. Y luego quiero extraer un substring. Mundo, ¿cuántas letras tiene? 5. Pues extraigo 5. Y fijaos que me extrae la palabra mundo. Obviamente aquí, como ya está haciendo referencia a esa celda, me está dando un error. Perfecto, eso no importa. Yo ya lo había contemplado de que aquí iba a dar un error porque realmente aquí antes tenía un número y ahora tengo una cadena de texto. Ahora bien, cuando yo a extrae le paso una matriz. ¿Y cómo puedo generar yo una matriz de caracteres? De la siguiente manera. Yo puedo utilizar fila y decirle que quiero una matriz de 5 elementos. Pues con fila me va a generar una matriz de 5 elementos cuyo primer elemento va a tener el 1,
el siguiente el 2, 3, 4 y así hasta el límite que yo le he dado. Fijaos, si yo pulso intro, él me va a mostrar solo uno, por la particularidad que os dije antes. Hay que pulsar control shift intro, ¿de acuerdo? Para que despliegue todos los elementos de la matriz. Pero en este caso yo voy a pulsar F2, fijaos, si pulso F9 me devuelve todos los elementos de la matriz de 1 a 5, es decir, me ha generado una matriz de 5 elementos. Perfecto, pulsamos control Z. Entonces, una vez que yo tengo esos elementos, yo puedo decirle que todos esos elementos formen parte de una matriz que vaya desde el 1 hasta la longitud de la cadena de texto, que es hola mundo. Entonces pongo extrae, selecciono la cadena de texto. A continuación le digo que voy a pasarle como primer argumento de posición inicial una matriz que voy a generar yo, fila. Pero claro, fila lo tengo que concatenar, tengo que crear un rango que lo tengo que concatenar. El 1, 2 puntos y a continuación el largo de la cadena. No puedo utilizar fila porque me va a dar error. Me va a dar error porque fila solo contempla rangos, no cadenas de texto. Entonces tengo que utilizar alguna fórmula que me devuelva una referencia, pero que como argumento yo le pase una cadena de texto. Existe y se llama indirecto. De hecho, todo esto existe ya en Office 365 existe una fórmula que se llama secuencia que ya me hace todo esto, pero como aquí no la tenemos, pues tenemos que recurrir a otro tipo de funciones. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es concatenar este 1 con los 2 puntos y a continuación con el ampersand es el operador de concatenación de cadenas. Entonces yo voy a concatenar esta cadena de texto con una función que le voy a llamar largo. Largo me obtiene el número de caracteres de una cadena de texto. ¿Qué argumento le voy a pasar? Esta de aquí. Cierro largo, cierro indirecto, cierro fila y a continuación me pide cuántos caracteres voy a extraer. Pues voy a extraer solo uno. Cierro aquí y fijaos, si yo ahora pulso F9, ¿qué obtengo? Obtengo una matriz de caracteres. Maravilloso, ¿verdad? Una matriz de caracteres. Bien, una particularidad que no expliqué de las matrices es que una matriz, si yo la multiplico por un escalar, me aplica ese producto a cada uno de los elementos de la matriz. Yo voy a pulsar intro aquí y os lo voy a enseñar. Fijaos, yo voy a crear una matriz aquí de 3 elementos. 1, 2 y 3. Lo hago así. Y a continuación voy a multiplicarlo por 2. Estoy multiplicando una matriz que he ingresado yo como literal por un escalar, que en este caso es un número entero, un 2. Le doy a F9, porque si le doy a intro solo me va a mostrar el primer resultado, que va a ser el 2. Le doy a F9. Y fijaos que lo que me ha hecho es multiplicar cada uno de los elementos de la matriz por ese número que he hecho. Voy a complicarlo un poco más. Además de multiplicarlo por 2, lo voy a concatenar, por ejemplo, con la letra A. Con la letra A mayúscula. Entonces yo ahora le doy a intro, fijaos, lo que voy a hacer es, intro no, F9, y lo que me hace es multiplica cada uno de los elementos de la matriz por 2 y luego a continuación los concatena. Es decir, les está aplicando esa concatenación. Si yo hiciera lo contrario, si yo aquí pongo la A y concateno con este número y luego a continuación hago el producto, ahora pulso función F9, fijaos que lo que me está haciendo es que vuelva a multiplicar cada uno de los elementos por 2, pero en este caso la A la está concatenando al principio, ¿de acuerdo? Pero fijaos cómo aplica a cada uno de los elementos de la matriz esas operaciones que estábamos haciendo, ¿de acuerdo? Bien, hecho esto, lo voy a dejar ahí porque luego os voy a enseñar, utilizando la fórmula aleatorio entre, cómo vamos a tener un problemilla con estas matrices. Una vez hecho esto, yo al resultado de extrae le voy a aplicar una fórmula, que ¿cuál va a ser? Pues ¿qué era? Unicode, creo. Unicode. Le aplico Unicode. Cierro aquí y cuidado que a Unicode le estoy pasando una matriz de letras. Entonces yo ahora, si pulso función F9, fijaos que me está dando todos los caracteres ASCII correspondientes a cada una de las letras que contiene Hola Mundo. Pues me lo voy a creer que son esas, porque la verdad no tengo ni idea si el carácter 104 se corresponde con la H. Muy probablemente. De hecho, vamos a pulsar control Z, le voy a dar a intro. Naturalmente en esa celda me va a aparecer solo ese carácter. Y entonces ahora voy a utilizar Unicode aquí y le voy a pasar la H. De esta forma. Le doy a intro y efectivamente es el 104. Es decir, lo estamos haciendo bien. Pulso F2 de nuevamente. Y ahora le digo, vale, pero ¿qué resultado me está dando aquí? A ver, F9, voy a pulsar F9, me está dando números. Perfecto. Yo con los números puedo operar, puedo sumar. Entonces, fijaos, hago suma y le doy a intro.
pero obtengo 104 también, y eso es mentira, porque no era 104. ¿Por qué ocurre esto? Porque tengo que pulsar, estoy trabajando con matrices, y para trabajar con matrices no puedo olvidar nunca la combinación de teclas Control Shift Intro. Le doy a Intro y ahora sí me obtiene 999, que entiendo es la suma de todos esos caracteres, ¿de acuerdo? Muy cuadrado me ha salido este número. En fin, vamos a creernos lo de que es eso, porque podríamos coger esto y evaluar a ver, porque yo con F9 aquí evalúo la selección, pulso F9 y vemos que, bueno, es que claro, calcular todo esto va a ser un poco así mentalmente, a mí me supera. Pero bueno, podríamos calcular de que efectivamente 104 más 111, que esto llegue, bueno, hay muchos 111, es posible que salga 999. De hecho, vamos a hacer una cosa, vamos a pulsar Control Shift Intro y vamos a modificar aquí, en vez de mundo, vamos a modificar por hola. Y veo que esto no lo ha refrescado bien. Vale, no lo ha refrescado bien porque me he equivocado ahí y la he cagado, he cambiado. Antes pulsé F9, le di intro y entonces me ha sustituido esto por, a ver si puedo pulsar Control Z, vamos a ver, Control Z, vale, perfecto, ahora sí está bien. Entonces vamos a eliminar esto, por ejemplo, le doy intro simplemente y veo que sale a 420. Bueno, 420 es un número un poco más, vamos a ir simplemente a O, 215, entonces ahora sí que puedo seleccionar esto, función F9 y me sale 104 más 111 y el resultado que me salía de la suma era, si le doy intro, 215, correcto, es perfecto porque era ese concretamente. Vamos a ver, 215, editamos, 215, perfecto. Entonces, si os da... No, ¿cómo sí, 215, eso que estaba sumando yo mal. Sí, 215, correcto, da bien. Entonces, fijaos cómo he convertido una cadena de texto a sus correspondientes ASCII utilizando siempre las condiciones matriciales, es decir, la notación matricial, y he obtenido un número a partir de una cadena de texto que se corresponde precisamente con los códigos numéricos correspondientes a cada una de las letras de esa cadena de texto. Fantástico, ¿no? ¿Complejo? Sí, porque hay conceptos que seguramente para un curso básico no entenderéis, pero la verdad es que es práctico porque esto lo podéis ver ahora, podéis indagar en muchísimas más fórmulas y al final obtendréis, volveréis aquí y diréis, pues sí, efectivamente esta fórmula es muy buena porque fíjate lo que he obtenido, cómo obtengo una matriz de caracteres, luego obtengo sus equivalentes pasándole ese argumento que es una matriz a otra fórmula que yo no sabía que realmente incluía matriz, pues efectivamente lo incluye, ¿de acuerdo? O sea, en un principio no lo sabes, la aplicas y lo obtienes el resultado, un equivalente numérico. Que al final es un equivalente numérico que no tiene ningún tipo de validez, ¿no? Porque realmente si es el equivalente numérico, vale, se lo suma un número, ¿qué sentido puede tener eso? Bueno, pero para crear quizá algún código, algún algoritmo de codificación, de criptación, pues eso puede ser muy válido. Fijaos, la suma, le di suma y tuve que pulsar Control Info. Sin embargo, si yo pongo suma producto, esto es un truco, si pongo suma producto y le paso solamente una matriz, si yo le doy a intro, no necesito Control Shift Intro, simplemente con intro ya me convierte eso. ¿Por qué? Porque esta suma producto está esperando como argumento matrices. Entonces, como ya está preparada para iterar por las matrices, no necesito pulsar Control Shift Intro para decirle a Excel que ahí hay una matriz, porque él ya la espera. Sin embargo, en fórmulas como Unicode, que realmente no trabaja con matrices, pero trabaja de manera individual por cada uno de los componentes de los elementos que contiene esa matriz, sí tengo que pulsar Control Shift Intro, a diferencia de suma producto. Suma producto, ¿qué hace? Suma todos los elementos de una matriz y lo multiplica por la suma de los elementos de otra matriz. Como si le pasas una sola matriz, te devuelve exclusivamente esa matriz. Es como, digamos, un elemento neutro, ¿no? Pasarle la matriz, una única matriz. Si yo ahora complico esto y pongo aquí hola mundo, pues fijaos que va cambiando. Vamos a poner, por ejemplo, mi nombre, a ver qué tal. Pues mira, el equivalente numérico es 1107. Entonces, bueno, si en un momento determinado queréis encriptar algo y esto multiplicarlo por pi y hacer 1000 historias, porque yo ahora podría aquí multiplicar con el asterisco por pi, y fijaos que me sale pues 3477. Bueno, pues hay cierta encriptación muy básica, pero cierta encriptación, ¿de acuerdo? Os comentaba aquí en las matrices que habíamos utilizado esta, pero claro, esta no me sirve porque la dejé ahí antes, necesito algo que realmente pueda multiplicar. Fijaos, tengo esto, que es una matriz nada más que de 3 elementos. Yo, como os dije, si la multiplico, por ejemplo, por 2, o por 3 mismamente, me aparece una matriz que, si vemos su contenido, pues es cada uno de los elementos multiplicados por 9. Perfecto.
¿Qué pasaría si yo lo multiplico por un número aleatorio? Podemos pensar, vale, como itera por los elementos de la matriz, realmente multiplicará un número aleatorio diferente por cada número de la matriz. Pues eso no lo hace. Va a calcular el número aleatorio y va a multiplicar el mismo número aleatorio por cada uno de los elementos de la matriz, ¿de acuerdo? Porque es un producto escalar. Entonces tengo que obtener primero el escalar y luego a continuación multiplicarlo por cada uno de los elementos de la matriz. Si yo quisiera obtener un número aleatorio diferente en cada iteración, en este Excel concretamente, con fórmulas de toda la vida, es bastante más complicado. Y no voy a entrar en ello. Con fórmulas de Excel en Office 365 tenemos fórmulas como map, que lo que hace es iterar por cada uno de los elementos de la matriz y le aplica una expresión que nosotros definamos en una función lambda. Pero eso, amigos míos, es otra historia, como decía aquel fenómeno. Bien, entonces fijaos, simplemente pongo aleatorio entre y le digo en qué intervalos quiero obtener. Por ejemplo, entre 1 y 10. Le doy a intro y obtengo, le doy a F9 y obtengo una matriz que pues, ha obtenido un número aleatorio que ha sido 10 y lo ha multiplicado por 1, por 2 y por 3. Y esto lo podemos ver de una manera muy sencilla si cogemos aquí y nos vamos a fórmulas, evaluar fórmula, como hicimos antes, y fijaos que lo primero que va a hacer aquí es, le damos a evaluar, ha subrayado la matriz. Bueno, la matriz realmente no va a hacer nada con ella, entonces le damos a evaluar. Bueno, obtiene el primer elemento y fijaos, ahora va a obtener el valor aquí aleatorio 5 y multiplica 5 por 1. ¿Por qué? Porque esta evaluación realmente la hace con el primer elemento. Fijaos que obtiene 8 y le doy a reiniciar nada más. ¿Por qué? Porque está haciendo la misma evaluación que haríamos si multiplicara esta misma evaluación por cada uno de los elementos de la matriz. Es decir, esto es repetirlo exactamente tantas veces como elementos contiene la matriz, exclusivamente, nada más. Pero teniendo en cuenta de que el número aleatorio va a ser constante, se calcula una vez y 0. Entonces cerramos aquí y vamos a ver eso de los números aleatorios. Tenemos dos funciones a través de las cuales podemos crear. Está aleatorio entre, que sería el más sencillo, porque simplemente tenemos que decirle una cota superior y una cota inferior. Y él va a calcular números aleatorios dentro de ese intervalo. Por ejemplo, imaginaos, lo hice en un vídeo donde con formato condicional obteníamos los números capicúa y aquellos que eran primos. Por ejemplo, entre 1000 y 2000. Bueno, pues yo le doy a intro y ahora sí, cada vez que refresque, que le dé a F9, fijaos que va a obtener valores diferentes, al igual que arriba también me va a obtener valores diferentes, ¿de acuerdo? Luego existe otra fórmula que es aleatorio y esta sencillamente me va a obtener números aleatorios entre 0 y 1 sin incluir ni el 0 ni el 1. Entonces fijaos, yo voy refrescando aquí F9 y me obtiene todo números muy cercanos al 0 y al 1, pero sin pasar por el 0 y el 1. Entonces la forma de calcular, por ejemplo, aquí números, imaginaos, quiero obtener números, vamos a hacer un cálculo, por ejemplo, yo sé que la A es el número 65 y que el 99, si no me equivoco, vamos a poner, no, Unicode no es carácter, creo que el 99 es la Z, no, era el 92 creo, a ver, 92, no, va del 65, bueno, hay que sumarle, vamos a ver, hay que sumarle 65 más 32, bueno, si lo sumo bien, son 95. Pues 65 más 32 son 97. Bueno, pues 97 debería haber... No, pero no son 65, son 65... Joder, 65 más, perdón, más 27 letras creo que hay, 27, 92, es el 92. No, pues lo puse aquí, pues no sé, ¿será el 90? ¿91? No. 92. Joder, 92, no, 90, perdón. La Z, ahí está. Claro, no incluye la ñ, es que son 26 letras. La 65 más 26, bueno, sí, más o menos la Z. Bueno, entonces sabemos que va del 65 al 90. Perfecto. Entonces yo puedo calcular números, fijaos, yo puedo utilizar aleatorio entre y poner 65,90. Entonces me va a obtener valores siempre entre 65 y 90. Yo le doy a F9, voy calculando. Si yo ahora esto le paso la función, esto es para que veáis la anidación, ¿de acuerdo? Cómo puedo utilizar el resultado de una función dentro de otra función, es decir, como argumento de otra función. Si yo ahora le digo aquí carácter y le doy y pulso intro, pues voy obteniendo las letras. Voy obteniendo todo letras. Podría hacer exactamente lo mismo, tener caracteres y a partir de esos caracteres obtener los números. Bien,
Pues yo creo que con esto, para ser un curso de iniciación, ya hemos visto una base bastante potente, tanto de tipos como de cálculos, como, bueno, quería con esto de aleatorio enseñaros algo más. Fijaos, sabemos que yo puedo calcular números para que veáis que con aleatorio también se puede crear un intervalo. Entonces yo sé que lo calcula entre 0 y 1, ¿vale? Entonces lo puedo multiplicar primeramente. ¿Cuántos números quiero calcular? ¿Y a partir de cuál? Bueno, pues desde la hasta la z creo que hay 26 números. Pues lo multiplico por 26. Entonces, esto no me sirve porque va a obtener un número flotante, de coma flotante. Fijaos, yo si le doy a intro me va a obtener 18,033. Vale, yo no quiero eso. Yo lo que quiero es obtener un redondeo. Entonces yo puedo poner aquí redondear, pero redondear no es... es que vuelvo otra vez, lo sé en inglés, pero en español es redondear menos o algo así. A ver, aquí está, redondear menos, para que me redondee siempre al menos, que lo que hace es, o bueno, podemos hacer otra cosa, otra función que hay, que es truncar, que truncar me quita la parte decimal, es decir, no quiero decimales. Lo que pasa es que le tengo que pasar un segundo argumento que es 0. De esta manera me elimina todos los decimales y se queda únicamente con la parte entera. Bien, si yo trunco esto, entonces estoy obteniendo ya un número entero. En este caso me ha obtenido el 0. Vale, el 18, perfecto. Bueno, fue casualidad de que obtuvo el 0. Ya pensé que había un error en el cálculo. Entonces tengo truncar aleatorio por 26 y ahora le sumo el número en el que quiero que empiece. Quiero que empiece en el 65. Entonces sé que 65 más 26 va a ser el último carácter, es decir, la última carácter que quiero obtener. O podría ser, no sé, o 25 más bien, para que salga 6 y 2, 8, sí, 25 caracteres, para que salga 90, que es la Z, ¿de acuerdo? Entonces ahora le sumo 65 y fijaos que ahora voy a obtener básicamente, bueno, claro, tengo que hacer aquí, poner carácter. Y ahora estoy haciendo exactamente lo mismo que tengo en la línea de arriba con aleatorio entre. Aquí tengo aleatorio entre 65 y 90. Aquí tengo lo mismo, pero en este caso calculándolo con aleatorio. ¿Por qué hago esto? Porque aleatorio entre realmente es una fórmula que quizá tiene unos añitos. Bueno, a ver, ya lleva tiempo implementada en Excel, pero inicialmente no estuvo. Y había que tirar de aleatorio. Hay muchos lenguajes de programación que no tienen un aleatorio entre. La inmensa mayoría. Naturalmente con los lenguajes de programación ahora nuevos como Python, como C Sharp, por ejemplo, como Java, todos ellos tienen una fórmula que me calcula números aleatorios dentro de un rango. Incluso R tiene también un lenguaje que es un lenguaje de programación bastante antiguo, pero se va actualizando y tiene esas particularidades y esas extensiones. Por supuesto, Python lo tiene. Sin embargo, JavaScript no lo tiene. No tiene una función para calcular un número aleatorio entre un rango. Bueno, pues eso lo podemos hacer con esto. Es decir, es multiplicar el número aleatorio por el número de elementos que queremos obtener, es decir, la longitud del intervalo, truncarlo de forma que me devuelva siempre una parte entera y a continuación sumarle el número, es decir, la cota inferior de la serie en la que queremos que empiece. En este caso era 65, por tanto yo voy a obtener todos los caracteres ahí, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo creo que esto como inicio, porque no quiero alargarme demasiado, que llevamos ya casi una hora o incluso más de una hora, no quiero alargarme demasiado en este curso de iniciación y yo creo que tenéis una base bastante potente para empezar a revolver pues todas las funciones. Es decir, hemos visto los tipos, hemos visto los operadores, no hemos visto los operadores, es verdad, de mayor y menor, pues eso quisiera verlo. Fijaos, cuando tenemos un número, yo por ejemplo quiero comparar aquí estos números de aquí, quiero comparar dos de ellos. Bueno, pues es siempre el igual para hacer una comparación y a continuación digo que este número, a ver si es mayor que este otro. Si es mayor, me devolverá verdadero, si no lo es, me devolverá falso. Fijaos, me da verdadero, correcto. Yo puedo hacer además, fijaos, una celda, yo voy a poner aquí un 10. Y entonces aquí voy a poner una condición un poco más compleja. Le voy a decir que quiero que el número que yo meta en esa celda de 1 sea mayor que 10 pero menor que 100. ¿Cómo lo puedo hacer? Porque realmente lo estoy limitando a un rango, ¿de acuerdo? Es decir, no puede tener valores menores que 10, ni inclusive el 10, y no puede tener valores mayores que 100, ni inclusive el 100. Entonces eso tengo que utilizar una condición booleana, es decir, una función. ¿Cuál? La i. En inglés es AMP, por si no lo sabéis. La i. Y ahora le paso la primera condición. Bueno, pues la primera condición quiero que este número sea siempre mayor que 10. Pero, como segundo argumento, siempre separado por punto y coma, le voy a decir que este número
sea menor que 100. Cierro, le doy a intro y en este caso no lo cumple, pero si pongo 11 automáticamente lo cumple. Si pongo 100 no lo cumple, si pongo 101 tampoco lo cumple, pero si pongo 99 sí lo cumple. Es decir, estoy incluyendo en esa celda solo valores comprendidos dentro de un rango. Muy importante, ¿eh? Lo de los rangos es bastante importante. ¿Qué pasaría si en vez de un i pongo un o? Pues analicémoslo con lógica. Fijaos, me está diciendo que si d es mayor que 10 o si d1 es menor que 100. Es decir, que vale todo, realmente vale todo. ¿Cuáles son los números mayores que 10? Pues desde 10 hasta el infinito. Perdón, más bien desde el 11 hasta más infinito. Pero ¿cuáles son los números menores de 100? Pues desde 99 hasta menos infinito, pasando por 0, obviamente. Entonces, claro, ¿qué números son los que no puedo poner aquí? Pues básicamente no puedo poner ninguno. Si pongo 10, cumple la condición. Pero si pongo 9, también la cumple. Pero es que si pongo 1.000.000, es 6, también la va a cumplir. Por tanto, siempre la cumple. Esto es para que os deis cuenta la diferencia que hay entre poner un i y un o. Mucho cuidado con eso. El o solo se cumple que sea verdadero si ambas expresiones son verdaderas. Para todo el resto, perdón, si cualquiera de sus expresiones son verdaderas. Es decir, con que uno de sus operadores sea verdadero, el resultado es verdadero. Tiene que cumplirse que las dos expresiones sean falso para que el valor sea falso. Justo lo contrario al i. El i solo es verdadero cuando sus dos expresiones, sus dos operandos o sus x operandos, porque puede aceptar más de dos, son verdaderos. En todo el resto de casos es falso, porque es el producto lógico. ¿De acuerdo? Bueno, pues visto esto de los rangos, que era lo que quería explicar, ahora lo único que tenéis que hacer es... me queda otra cosa más que se me está saltando, que es las referencias absolutas y relativas. Muy importante. Fijaos si yo tengo aquí dos números, el 2 y el 3, y quiero multiplicar estos números. Este 2 lo quiero multiplicar por este 10 que está aquí. Lo multiplico por esta celda que está aquí. Le doy a intro y perfecto, me da 20. Yo si arrastro esta fórmula, fijaos que me da 31,5. ¿Cómo es posible si debería darme 30? Pues es posible porque en Excel lo habitual es que cuando yo arrastro una fórmula, todas sus celdas se vayan incrementando porque son relativas, salvo que yo le indique lo contrario. Aquí me ha cogido F3, que es esta, y me ha cogido A1. Perfecto. Pero es que en esta me ha cogido A2 y no me ha cogido A1, y me ha cogido F4. F4 es esta y me ha cogido A2. Es decir, ha incrementado. Para yo fijar una celda de estas, entonces tengo que venir aquí y decirle, en vez de A1, sí, cógeme A1, pero fíjamela de esta manera, de manera absoluta. Le estoy diciendo que sea inamovible tanto la columna como la fila. En este caso la columna me da igual, porque no me voy a desplazar horizontalmente, me voy a desplazar verticalmente. Por tanto, yo podría quitarle este dólar y establecer estática nada más que la fila. Le doy a intro y fijaos, si yo ahora me desplazo hacia abajo, efectivamente me está dando 30, con lo cual el resultado es correcto, porque me está multiplicando el 3 por esta celda que tengo aquí. Si yo edito, fijaos que me ha mantenido a 1, ya no es a 2, por tanto es correcto. Bien, eso de las celdas es muy importante, que sepáis perfectamente lo que es una celda, una referencia relativa y una referencia absoluta. El concepto de absoluto puede darse tanto en columnas como en filas. Si tú quieres mantener una columna fija, tienes que precederla del símbolo dólar. Si lo quieres hacer con una fila, tienes que precederla del símbolo dólar. Y así sucesivamente con todo, ¿de acuerdo? Bien, otro tema muy importante son los rangos. Fijaos, los rangos, cuando nosotros tenemos aquí varios números, de hecho vamos a utilizar aleatorio entre, que vamos a coger entre por ejemplo, 100 y 200. Vamos a coger estos valores. Entonces yo ahora voy a arrastrar, por ejemplo, a unas determinadas columnas por aquí y voy a arrastrar a un número indeterminado de filas. Perfecto, yo tengo todos estos valores. Los voy a copiar y lo que voy a hacer es irme a inicio y pegar valores. ¿Esto qué quiere decir de pegar valores? Pues que elimino la fórmula y se quedan exclusivamente los valores resultantes del cálculo de esa fórmula. En este caso, esto me ayuda a que cada vez que yo opere no se refresquen todos estos números, porque recordemos que aleatorio entre genera siempre un número aleatorio. Entonces, cada vez que Excel refresque los cálculos, también me va a refrescar los valores que tengo en esas celdas, y no quiero eso.
Si yo ahora quiero sumar todos los números que contiene ese rango, ¿cómo lo hago? Con la fórmula suma, y puedo seleccionar todo este rango o indicárselo yo directamente. Entonces vamos a indicárselo para repasar lo que es la nomenclatura de rangos. Fijaos, yo pongo A1, que es la primera celda, es decir, es la celda superior izquierda, y ahora los 2 puntos, que es el operador de rangos. De esta manera le estoy diciendo a Excel que lo que le voy a incluir aquí es un rango. Y a continuación, la celda inferior derecha, que en este caso es D6. Pongo D6, él ya me selecciona el rango de manera automática, le doy a intro y fijaos que tengo 3646, que es el resultado de esta suma. ¿Cómo puedo saber si está bien? Bueno, puedo hacer la suma yo manualmente, o puedo seleccionar este rango y aquí en la barra inferior me pone suma 3646, al igual que me pone el recuento de elementos, que es 24, y el promedio, que realmente es esta suma dividida entre este número de elementos, y da esto. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si yo quiero sumar varios rangos? Imaginaos que tengo otro rango aquí. Voy a copiar este mismo y lo voy a pegar aquí. Tengo 2 rangos diferentes. Voy a hacer el zoom un poco más pequeño para que me entren en pantalla. Quiero sumar esos 2 rangos. Bueno, pues suma, pero en este caso, en vez de pasarle solo un rango, voy a poner punto y coma y voy a pasarle este otro rango. Fijaos cómo ya me lo pone de diferente color y me lo va a sumar. Le doy a intro y ahora me va a dar justo el doble de lo que me daba antes. Por tanto, tengo 2 rangos perfectamente definidos. ¿Qué pasaría si yo quiero renombrar este rango y decirle, pues mira, esto quiero que se llame rango 1 y esto quiero que se llame rango 2? Rango 2, perfecto. Pues entonces me voy aquí a la fórmula de suma, la edito y sustituyo esto por rango 1, que ya me lo detecta automáticamente, y aquí rango 2, y ya me lo detecta automáticamente. Le doy a sumar y me devuelve el resultado de la suma de estas dos. Puedo también obtener fórmulas como máximo, por ejemplo, que me devuelve el valor máximo de este conjunto de valores. En este caso es 199. Verifico así algo visual muy rápido. 199 es el mayor de los números. Por tanto, esto también está bien. Y así es como funciono con rangos, con múltiples rangos para hacer sumas, y por supuesto con otro tipo de fórmulas siempre de agregado, como puede ser la suma, pero también hay otra que se llama producto. Aquí está, producto. Tenemos también el promedio de los elementos, con lo cual los suma todos, es decir, sumaría todos estos elementos y los dividiría entre el número de elementos que son. ¿Cómo puedo saber yo el número de elementos que hay? Pues con contar. Pero cuidado, no contar, porque este me devuelve, fijaos ahí, cuenta el número de celdas de un rango que contienen números, solo números. En este caso me es válido, pero si hubiera alguno que tuviera una cadena de texto, me daría error. Entonces, fijaos, me da 24. Si yo ahora divido esta celda, la divido entre esta, automáticamente me devuelve este valor, 303,8333. Es decir, tengo un valor ahí, cualquiera, calculado, de forma que en este caso es lo mismo que utilizar. No, esto me salió mal, claro, no está calculando bien el promedio, porque esto tendría que dividirlo entonces entre 2. Fijaos, porque realmente lo que estaba haciendo, esta suma es la suma de todos estos elementos más todos estos. Entonces no me puede dar el mismo promedio. Tengo que dividirlo por 2. Como es los mismos números, divido entre 2. Y ya para terminar, vamos a hacer un ejemplillo muy sencillo. Fijaos, tenemos aquí, voy a calcular aleatorio entre, y voy a decir que sea entre 100 y 200. De esta manera. Y voy a alargar esto hacia aquí. Perfecto, ya tengo aquí 3 números que se parecen muchísimo. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerlo entre 1 y 100. Le doy a intro. Y ahí lo tengo. Perfecto. Bueno, la voy a arrastrar porque eso no me lo ha hecho bien. Ahí, me gustan. Copio. Y voy a pegar estos valores. Bien, entonces aquí voy a obtener la suma. Fijaos, si yo me pongo en esta celda y pulso Alt, Shift, igual, automáticamente él me mete el sumatorio. Os recuerdo la combinación de teclas. Alt, Shift y símbolo igual. El símbolo igual. La tecla igual, que es la que está en el número 0. Me saca la suma y me coge automáticamente el rango que tiene en la parte superior. ¿De acuerdo? Le doy a intro y esa es la suma. Yo quiero calcular la parte porcentual que corresponde cada uno de estos con respecto a este. Entonces es muy sencillo. Es coger, le pongo igual y divido esto. Lo divido entre esto y le doy a intro. Y fijaos, tengo aquí un 38%. Yo ahora lo voy a alargar hacia abajo y me da, dividido entre 0 por una razón. Porque en esta fórmula
yo esta la tengo que fijar, de forma que no se desplace hacia abajo al yo desplazar, sino que sencillamente se quede estática. Pulso F4, le doy a intro y ahí tengo mi 0,38. Bajo hacia abajo y tengo los porcentajes que se corresponden con cada uno. Si yo aquí hago un Alt-Shift igual, me debería dar la unidad, correcto. Si yo esto lo quiero expresar en tanto por ciento, puedo yo multiplicarlo por 100 o puedo venir aquí, general, tanto por ciento. El tanto por ciento lo que me está haciendo siempre multiplica por 100. Entonces no puedo expresar aquí las cantidades como 38. Fijaos, si yo esto lo expreso en tanto por 100, como lo va a multiplicar por 100, lo que me hace es mostrarme 6.800, pero eso está mal, eso es incorrecto, ¿de acuerdo? Tienen que ser siempre valores comprendidos entre 0 y 1 para que yo le pueda aplicar el formato porcentaje y me lo multiplique por 100. Si yo ahora quiero representar estas cantidades en una especie de grafiquita aquí de carácter, yo puedo hacer lo siguiente. Fijaos, voy a alargar esto aquí y voy a hacer repetir, y voy a repetir un carácter, que en este caso va a ser el punto, con el porcentaje que me da aquí. Cierro. ¿Y qué pasa aquí? Que me está dando valores de 0, 0, 0, porque claro, aquí realmente es 0,38, por tanto, ¿cómo lo voy a repetir 0,38? Bueno, tendría que multiplicar aquí por 100. Le doy y me aparecerán 38 puntos. Ahora voy bajando hacia abajo y fijaos que tengo una representación gráfica. Bueno, el 100 sería estúpido representarlo aquí, pero bueno, puedo tener aquí una representación realmente de lo que cada uno tiene su porcentaje, ¿de acuerdo? De hecho, si yo borro esto y ahora hago un largo de estas cadenas, pues aquí me devuelve el 38%, aquí me devuelve un 9% y un 51%. Si yo hago aquí Alt-Shift igual, pues bueno, no me devuelve el 100 porque obviamente faltan los porcentajes, ¿de acuerdo? Y no puedo tampoco redondear, porque realmente esta fórmula ya está redondeando, se queda nada más que con la parte entera y no con la parte decimal, y por eso me repite todos estos fragmentos. Pero tengo aquí una grafiquita que yo podría poner aquí, pues bueno, puse el punto porque no ocupa mucho, para no hacer más cálculos, ni una regla de 3 ni nada, pero puedo poner, por ejemplo, la almohadilla para que quede un poco más visible, y entonces podría hacer esto así. Y ya tengo mi fórmula con una gráfica. Estas gráficas se podrían graficar naturalmente con gráficas un poco más. Yo lo he hecho para enseñaros cómo podemos utilizar la función repetir y a su vez pues podemos utilizar este porcentaje que hemos calculado aquí multiplicándolo por 100. Y de esta manera tengo mi grafiquita, una gráfica, digamos algo rápido, de forma que sé que el que más importancia tiene dentro del total es este 91, ¿de acuerdo? Bueno, muchachos, amigos, seguidores, hasta aquí ha llegado el curso básico de Excel. Yo espero, básico, ya os digo, medio intermedio, porque básico intermedio, porque realmente he profundizado en algunas cosas, pero me quería basar principalmente en lo que es la parte de cálculo. Yo espero que hayáis aprendido algún detalle, seguro que sí. Todo esto que está aquí, incluso las equivocaciones que haya podido tener, realmente son producto de una larga experiencia trabajando con Excel, y no solo con Excel, sino con muchos otros programas de datos, y me gustaría extenderme bastante más. Lo que pasa es que no quiero hacer un vídeo muy largo, muy pesado, sino que quiero ir al grano para que veáis realmente el funcionamiento de Excel. Esto es básico. Podríamos profundizar bastante más en fórmulas bastante más complejas, pero si este vídeo tiene bastantes visitas y veo que tiene bastante acogida, pues entonces os aseguro que haré vídeos bastante más extensos, con fórmulas más complejas, con datos realmente reales y con temas más avanzados para que realmente os convertáis en unos auténticos profesionales de Excel. Excel no es difícil, a veces te vuelve loco porque esperas un resultado y obtienes otro, pero realmente vale la pena indagar en él, profundizar muchísimo en las fórmulas, en qué tipo de dato tengo que incluir en esta fórmula, principalmente para obtener un resultado coherente y no un error. Quizá en otro vídeo hable sobre los errores, porque la verdad hay que profundizar muchísimo en el tipo de errores, pero en este caso he querido hacer un vídeo relativamente corto, no es muy denso, y centrándome en los fundamentos más básicos de Excel, en tipos de datos, operadores y cómo trabajar con ellos, y en fórmulas muy básicas, y yo espero de verdad que os sirva. Gracias y hasta el próximo vídeo.